Había una vez un niño llamado Ludwig que nació en una ciudad llamada Bonn, en Alemania. De familia muy humilde, su papá soñaba con que él fuera un gran músico. Desde muy pequeñito, Ludwig tocaba el piano con tanta emoción que parecía que sus manos contaban historias. A veces lloraba cuando su papá lo obligaba a practicar mucho, pero algo dentro de él amaba la música. Un día, Ludwig hizo un largo viaje a una ciudad mágica para músicos, Viena. Allí conoció a un hombre muy famoso llamado Mozart. Dicen que Mozart lo escuchó tocar y se quedó con la boca abierta. Ludwig tuvo momentos tristes. Su mamá, a quien quería muchísimo, se enfermó y murió. Él volvió a Bonn, pero la música lo ayudó a no sentirse tan solo. Cuando creció un poquito más, volvió a Viena. Esta vez no como aprendiz, sino como un joven que quería hacer cosas nuevas. Empezó a componer música diferente, que hablaba de aventuras, tormentas y héroes. Pero un día, Ludwig notó algo extraño. No escuchaba bien los sonidos. Poco a poco, el mundo se iba quedando en silencio. Se sentía tan triste que escribió una carta donde decía que ya no podía más, pero no la envió. ¿Sabes por qué? Porque aún tenía música dentro de su corazón. Y entonces creó algo increíble. Una música que comienza con 4 golpes como si llamaran a la puerta. Ta, 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 ta. Era la quinta sinfonía. Y todos decían que era el sonido del destino llamando. Aunque no podía oír, Ludwig componía desde su alma. Ponía la oreja sobre el piano para sentir las vibraciones. Imagina crear música sin escucharla. Sus sinfonías eran como cuentos. Unas hablaban de héroes, otras de la naturaleza y otras de sus emociones más profundas. Era como si cada nota fuera un personaje. Ludwig amaba caminar entre los árboles, escuchar el murmullo del río y el canto de los pájaros. Un día, todos esos sonidos se convirtieron en música en su cabeza. Así nació su Sinfonía Pastoral. Ludwig soñaba con un mundo más justo, donde los hombres fueran libres y valientes. Así, su música se convirtió en el retrato de un héroe que lucha por el bien. Así nació su sinfonía heroica, poderosa, valiente. En su única ópera, Fidelio, nos cuenta la historia de una mujer que no se rinde. Disfrazada de hombre, entra en una oscura prisión para salvar al amor de su vida. Era una música llena de valentía, esperanza y libertad. Ludwig se enamoró muchas veces, pero nunca tuvo una familia propia. Escribía cartas a alguien a quien llamaba su amada inmortal. Nadie sabe quién era, tal vez una melodía. Y un día, ya mayor, sordo y lleno de emoción, compuso su obra más feliz, la Novena Sinfonía. Terminaba con un coro que cantaba: alegría, alegría. En el estreno, dirigió la orquesta sin poder oírlo. Al terminar, no sabía que el público lo aplaudía con locura. Hasta que alguien lo giró para verlo. Fue uno de los momentos más bonitos de su vida. Beethoven murió a los 56 años. Pero su música no murió nunca. Y
y aunque el mundo se volvió silencio para él, su música nunca dejó de sonar.